¿Quieres saber la diferencia entre intuición, premonición y visión? Pues aquí vamos a ver las diferencias porque aparentemente las personas los toman como sinónimos, pero en realidad no lo son. Y cuando te dedicas a estudiar este campo, al menos yo, vas profundizando y redefiniendo conceptos que hasta ahora se tomaban como iguales. Y en eso consiste el trabajo de un investigador, de recopilar información y contrastarla con otra, para que surjan ideas nuevas que independientemente no significaban nada relevante por separado. Entonces vamos a ver la diferencia entre estos conceptos. La intuición se da cuando ya conocemos la situación en la que estamos metidos, y a partir de la cual nos llega esa idea. También puede ser una corazonada. Y esta nos da un veredicto. Normalmente es una señal de sí o no. Es decir, si es algo positivo o negativo, o algo que nos conviene o no. Se limita a eso. Es como yo cuando echo el tarot a clientes y existen las tiradas del sí o no, sin profundizar en nada más, simplemente dar un veredicto. La intuición o corazonada es como si nuestro cerebro valorara infinidad de variables conocidas y desconocidas del mundo cuántico y te arrojara un resultado, como hemos visto antes, de sí o no. Y eso es principalmente la diferencia entre un humano y una máquina, los sentimientos y el papel que juegan en estas decisiones. Voy a poneros un ejemplo de una vez que fui a comprar un coche y entonces pues nada, se presentó el dueño con el coche y yo empecé a mirar el coche, pero rápidamente, no sé por qué, la matrícula me empezó a llamar la atención, se me iba la vista para la matrícula. Y la matrícula tenía el número 3211. Automáticamente asocié como una cuenta atrás, como que si lo compraba el coche iba a empezar a estar bien, pero poco a poco se iba a ir averiando. Algo me indicaba que era como una cuenta atrás, que no lo comprara. Sin embargo, el coche me gustaba. Entonces le dije que dentro de una semana que quedábamos otra vez para hacer la operación. A la semana siguiente nos reunimos y apareció el señor con la mujer y con la hija. Entonces yo cogí el coche para dar una vuelta y probarlo y vino la hija conmigo. Y en ese recorrido la hija me contó que su padre se lo había comprado a un señor, el cual ya no podía conducir y se lo iba a dejar para su hija que estaba sacando el carnet, pero que su hija tenía cáncer y que antes de que pudiera dejarle el coche, pues la hija murió. Con lo cual, cada vez que veía el coche, el señor le recordaba la muerte de su hija. Entonces ahí asocié yo el significado, que a mí me llamaba tanto la atención. En realidad no era el 3211, no era una cuenta atrás por el coche, me estaba indicando la cuenta atrás pues de esa persona, de ese caso que me estaba contando, ¿no? Entonces cuando vemos una situación así de objetos que están cargados con un tipo de energía, pues es mejor dejarlos pasar. O sea, no lo compré y evidentemente no le dije el porqué y me inventé una excusa de que no me gustaba cómo iba el coche, etcétera, para no comprarlo. Pero veis ahí cómo yo estaba metido en una situación y a partir de esa situación es cuando me viene esa intuición o esa corazonada, ¿no? Y me viene pues el sí o no. Por otro lado tenemos la premonición y esta ya es independientemente de la situación y no tiene ninguna relación con ella. Es decir, nos puede venir en cualquier momento y sin relación ninguna con nada. Y os voy a poner un ejemplo. Pues si os viene una idea de que algo malo va a ocurrir, o algo bueno, o que va a pasar algo en la familia, algo que no es nada concreto ni relacionado con nada, podría definirse también como un presentimiento, pero es algo aleatorio. No hay una conexión entre la idea que os viene a la cabeza y la situación en la que estáis. Digamos que están disociadas y que no hay una causa que provoque la llegada de esa información. Por otra parte, además de estar disociada, nos viene una información extra, además del sí o no. Nos viene una información de un sentimiento de algo bueno o algo malo, pero no nos viene exactamente la situación concreta que va a pasar o que creemos que va a pasar. Un paso más allá es el término de visión. La visión es ya algo más concreto, que en este caso puede tener relación o no con la situación. Es decir, cuando yo voy a comprar un coche, puede venirme una visión concreta de que me despeño con él por un acantilado, pero también puede ser antes de comprarlo o después de un tiempo de haberlo comprado. Por otro lado, esa visión puede darse también en sueños, es decir, es un sueño premonitorio que la persona con elevada consciencia sabe distinguir lo que es un sueño puntual a lo que es un sueño que se repite mucho o a un único sueño pero que es muy vívido. Os voy a contar un ejemplo personal. El primer coche que yo compré era un deportivo que a mí me hacía ilusión hace mucho tiempo tenerlo y al cabo de un año empecé a soñar repetidas veces que volcaba y el coche quedaba boca abajo, es decir, con el techo en el suelo. Y fueron varias veces lo que soñé eso, y no me dio buena espina, por lo que decidí venderlo.
Años después seguía soñando con ese mismo coche, y sueños súper vívidos. Y de entre varios recuerdo uno en especial, donde estaba como en otra realidad, donde yo no recordaba que lo había vendido, y que todavía lo tenía. Y era súper real. En realidad nunca sabré si yo no hubiera vendido ese coche, si al final hubiera tenido ese accidente donde volcaba el coche. Pero mejor es no averiguarlo, ¿no creéis? En otra ocasión, años más tarde, tuve una gran avería con otro coche y tuve que llevarlo al taller a rehacer el motor. Pero necesitaba el coche con urgencia y el mecánico me dijo: en una semana, salvo desgracia, lo tienes listo. Aquella expresión de salvo desgracia me llegó como una confirmación de que efectivamente eso es lo que iba a pasar. Y entonces me fui buscando un plan alternativo para esos días, porque tenía la premonición de que iba a ser así. Y efectivamente, 2 días antes de que se cumpliera la semana, tuvieron fallos en pedir los recambios y todo se alargó una semana más. Es decir, cuando tienes elevada la consciencia, sabes decodificar esta información. Como podréis adivinar, me gustan mucho los coches, y son ejemplos que pongo, pero evidentemente se puede extrapolar esto a cualquier ámbito. Finalmente os contaré otra anécdota cuando fui a comprar otro coche, y esta vez subí al coche con el dueño, y probándolo me dijo que toda la vida había estado en la familia, y que lo vendían porque no lo usaban, pero que le tenían mucho cariño, y al ser un coche semideportivo, no querían vendérselo a nadie que lo fuera a hacer tuning o que lo estampara en una curva, a lo cual yo le dije que ya había tenido varios coches deportivos y que no era para correr con él, sino que me gustaba por la estética. Me llamó la atención esa frase de que tenían miedo de que alguien lo comprara y se estampara con él, y al final del recorrido aparcamos, me bajé del coche para darle otro vistazo al exterior y la matrícula me volvió a llamar la atención. Esta vez no los números, pero sí las letras, y las letras eran DCS, a lo que mi mente asoció con la palabra deceso. Y después de la frase del dueño que os he comentado que tenía miedo de que se estrellaran con él, lo tomé como un aviso, y aunque me gustaba, decidí no comprarlo. La gente en general puede pensar que eres un paranoico, pero es que desconocen todo este mundo de las intuiciones, premoniciones y visiones, y solo toman decisiones a nivel racional. Pero en cuanto aumentas tu conciencia, los mensajes y las decisiones te vienen solas, y ya no te hace falta quedarte o hacer nada para poder comprobarlo, porque normalmente se suele acertar, y esta conexión con nuestro yo superior es la que te da esta información del futuro de muchas formas, a través de letras, de números, de frases, etc. Y esta información, como mucha gente piensa, no vienen de los guías espirituales, provienen de tu yo superior cuántico, y te da la información desde el no tiempo. ¿Y por qué se dice el término no tiempo? Porque coexisten todos los tiempos a la vez. Es decir, tú estás recibiendo en tu presente una información del futuro que aún no ha pasado, pero que ocurrirá después del presente de esa línea de tiempo. Y bueno, espero que os hayan gustado mis anécdotas y que hayáis detectado las diferencias entre estos 3 términos. Un saludo.